buenas tardes. Aurora, ¿cómo estás? Buenas tardes, cooperativistas, actores claves del desarrollo económico y social del país, ciudadanía toda. Bienvenidos y bienvenidas a este programa inaugural de Más Sostenibilidad, Debate Cooperativo. Así es, María Elena, este es un espacio de análisis crítico, participación y construcción colectiva de una propuesta, de varias propuestas, porque en realidad el cooperativista tiene que tener su voz y tenemos que nosotros de alguna manera hacerla oír. La idea es que la sostenibilidad no es una meta futura, sino es una práctica diaria, María Elena. Así mismo no es una meta lejana. La sostenibilidad vista desde una perspectiva integral, que es el abordaje que le queremos dar en este espacio de diálogo, de intercambio de ideas, de experiencias y de construcción colectiva, precisamente tiene ese propósito. Y en nuestro programa inaugural de hoy, precisamente vamos a tener invitados de lujo. Vamos primeramente a estar conversando con los presidentes de las cooperativas impulsoras de esta iniciativa, que nace en el ámbito del sexto principio cooperativo de cooperación entre cooperativas y en el marco de las acciones por el Año Internacional de las Cooperativas. Entonces vamos a estar conversando acerca de las problemáticas, los retos y los desafíos que están enfrentando las cooperativas. Algunos retos son comunes a los diversos tipos o sectores de nuestras cooperativas. Sin embargo, hay otros aspectos específicos, problemáticas, desafíos y retos que directamente le afectan a determinados sectores. Entonces nos van a estar acompañando en el primer bloque el presidente de la cooperativa Sagrados Corazones y el presidente de la cooperativa de trabajo Cocertec Limitada. En el siguiente bloque vamos a tener la visita, el lujo de tener también al presidente del INCOP, al ingeniero Carlos Romero Roa. Está en camino, así es que estamos ansiosas de poder compartir también con él un tema central que hace a la sostenibilidad del movimiento cooperativo. Precisamente vamos a estar hablando acerca de la coyuntura actual de las cooperativas de Paraguay a la luz del Año Internacional de las Cooperativas. Así es, María Elena, y es importante, pero creo que ya lo dijiste, recalcar que esta iniciativa lo tienen dos grandes cooperativas, porque son cooperativas muy cercanas a nuestros aprecios, a nuestros afectos, María Elena, y que han dicho sí a esto de cooperar entre cooperativas. Así mismo es. Así es que, por favor, pedimos que nos acompañen, que se prendan a esta iniciativa, que nos hagan saber sus comentarios, sus opiniones a través de las plataformas que están disponibles. En este bloque vamos a compartir las opiniones, la experiencia y también los desafíos que enfrentan tanto las cooperativas del sector ahorro y crédito como las cooperativas de trabajo asociado. Vamos a tener, en primer lugar, las palabras del licenciado Alberto Mareco, presidente de la cooperativa Sagrados Corazones, y luego también tenemos al señor Albino Amarilla, presidente de la cooperativa de trabajo Cocertec Limitada. En este contexto en que todas las cooperativas enfrentan desafíos, a pesar de haber logrado haber logrado un crecimiento sostenido y contar con la confianza de los asociados, de igual manera no podemos ignorar retos y desafíos que tienen por delante las cooperativas. En ese sentido, queremos escuchar un poco las experiencias de ambas cooperativas representando a los sectores de ahorro y crédito y de trabajo asociado. Aurora. Sí, así es, María Elena.
Y a mi izquierda le tengo a Alberto Mareco, el presidente de la cooperativa Sagrados. Tenemos para él 2 preguntas. Presidente, tenemos para usted 2 preguntas. Entonces, usted puede contestar de a uno o puede unir las ¿puedo respuestas. quedar callado también? Esa no es una opción. Eso no es una opción. Bueno, presidente, ¿cuáles son hoy los principales desafíos que enfrenta su cooperativa para avanzar hacia la sostenibilidad? Y también en ese sentido le queremos decir qué papel juega la educación cooperativa y la participación de los socios en esta visión. Uno por vez nomás. Muy buenas tardes, felicitaciones a Cocertec por esta iniciativa, también por hacerle partícipe a Sagrados Corazones a través de su medio de comunicación que ahora es Multimedia RS. Sí. Bastante interesante el nombre, Más Sostenibilidad, Debate Cooperativo. Me hace recordar, voy a obviar tu pregunta, me hace recordar por qué nació el SNEC, ¿verdad? Justamente para que tengamos sostenibilidad en el tiempo en las cooperativas, ¿verdad? ¿Y cuál era tu pregunta? Sí, presidente, la idea básica y fundamental es cuáles son los principales desafíos que enfrenta la cooperativa para avanzar hacia esa soñada sostenibilidad institucional, organizacional y el movimiento. Sí, los principales desafíos son los talentos humanos. O sea, ¿en qué sentido? Es que nosotros hemos avanzado bastante en el desarrollo de la cooperativa. Me gusta mucho decir que las cooperativas se van desarrollando, no de tipo A, de tipo B, sino que del grado de desarrollo que va teniendo. Y eso se debe también a su talento humano. Y el principal reto es el talento humano. A medida que vamos avanzando y la cooperativa va creciendo, la forma de hacer las cosas, las actividades, van cambiando. Y sobre todo tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, manteniendo siempre el cooperativismo. Y lo que no tenemos de la educación formal es colaboradores que vengan ya conociendo el movimiento cooperativo. Ese es uno de los principales retos y una cuestión bastante importante también. Hace poco cumplimos 37 años. En aquel momento los dirigentes enseñaban cooperativismo a la gente, ¿verdad? Acompañaba, se acercaba, pero esos tiempos pasaron, ¿verdad? Cada día, cada uno, creo que ustedes se han hecho algún huequito de su tiempo para estar hoy acá. Entonces salimos a la mañana y llegamos a la noche, ¿verdad? Entonces los roles van cambiando y los empleados son los que ahora le van educando en cada servicio que presta, que el socio viene a solicitar. Entonces también ese reto también es de un empleado, un colaborador educador, ¿verdad? Porque cada vez que viene a solicitar un crédito, solidaridad, también tiene que hacerlo educando, ¿verdad? O sea, el principal reto son las personas. Hablando de planificación, hay muchos técnicos en este momento también accesibles para el movimiento. Entonces es mucho más, no sé si es mucho más fácil, pero sí podés tener al alcance, tener una planificación estratégica. Pero quienes ejecutan son la gente. Los objetivos están hechos, las metas están hechas. Entonces los hábitos de las personas tienen que empezar a cambiar de acuerdo a un plan estratégico, porque lo que persigue el plan estratégico es un cambio en la forma de hacer las cosas. Entonces, las personas somos lo más importante. Seguimos siendo las personas lo más importante y los principales desafíos en este momento, ¿verdad? Porque además que hay empresas que trabajan en el mismo rubro, pero con otros objetivos que también son valederos, ¿verdad? Son pocos los dueños, también va avanzando bastante, impactan también en la forma de hacer, vamos a decir, prestar los servicios financieros. Y eso también tenemos que ayornarnos, capacitarnos, y eso es el principal desafío. Tenemos gente muy preparada en la cooperativa, nos costó años y años trabajar en ese... La base. En tener en la base para también poder hacer todo lo que estamos haciendo.
Entonces, presidente, qué importante. En economía se dice de que los pueblos, las organizaciones que van a poder salir adelante y desarrollarse son aquellos que tienen el verdadero capital social, donde el capital intelectual, el capital humano forman parte, digamos, de ese capital social. Lo que ustedes hicieron fue entonces trabajar en fortalecer esa base humana, que es la que tiene que internalizar, digamos, los objetivos que se traza la cooperativa como institución, como organización. ¿Es así, presidente? Sí, porque las ideas vienen las ideas innovadoras vienen de las personas. Para eso también hay que crear condiciones suficientes dentro del clima laboral, dentro de la cultura, porque las necesidades son muchas. Entonces, a partir del conocimiento de los socios y también de la apertura que se tenga de los consejos de administración, para que los colaboradores también sean partícipes de los nuevos desafíos y también tengan esa creatividad, ya que son ellos los que están constantemente en contacto con los socios y también clientes, ¿verdad? Que también reciben las cooperativas. Qué bueno, presidente. Peter Senge se llama un autor que nos habla de las organizaciones que aprenden. Y él nos ha dicho en su momento de que las organizaciones que aprenden serán aquellas organizaciones que junto con las personas que la componen van aprendiendo, mejorando, internalizando. Y eso, por ejemplo, es fundamental, presidente. Lo que ustedes hicieron fue un cambio de base. Se puede ver porque nosotros conocemos con María Elena a la cooperativa Sagrados desde hace 25 años más o menos y vemos un gran cambio en lo que ustedes han hecho y lo están haciendo. Eso le dije a usted al inicio, que hemos visto un gran cambio en el actuar de la cooperativa. Y hace poco tiempo me cupo la oportunidad de estar trabajando con ustedes en la parte como auditora de calidad y aún así puedo ver un gran cambio en los últimos años, María Elena. Así en ese sentido hay una segunda pregunta. ¿Qué papel entonces juega la educación cooperativa y la participación de los socios en esta visión? Porque a veces en toda esa ecuación usted había dicho, bueno, pasó el tiempo, es un escenario distinto, dijo usted, ¿verdad? Antes el socio se acercaba más a la cooperativa y como que le podía recibir el dirigente. Hoy día se encuentra con un funcionario, un profesional. ¿Cómo entonces ve usted eso? ¿Cómo vamos a hacer de que estos socios puedan compartir la visión también que ustedes tienen y esta visión de sostenibilidad? Para nosotros el papel de la educación es fundamental porque nadie nace cooperativista. O sea, si uno entra en una cooperativa tanto como socio, sale de la universidad o bueno, le encuentra una persona que no conoce la cooperativa, entonces lo que hace es, se le tiene que mostrar cómo es la cooperativa y eso se aprende usando la cooperativa. Entonces, también la educación no es solamente estar en un aula, sino que aprender a usar la tarjeta es una educación, aprender a usar un crédito, entender que el socio, ese dinero que lleva no es de un edificio, sino que es de otros socios que están depositando como ahorro y después tenemos que devolver esa responsabilidad, que comprender que el dinero que se aporta es de todos. Eso también es parte de una educación. Sí, también la creatividad también juega un papel muy importante y entender también que encerrarle a las personas que quieran ser socias en un lugar para explicarle qué es cooperativismo ya no funciona. Entonces los medios digitales ya son la que las personas van aceptando más. Entonces por eso fue también que la cooperativa emprendió la radio online, después ya vino los medios digitales. Bueno, hacia ahí va todo. Entonces la cooperativa tiene toda una gerencia que se llama Educación y Comunicación. Y también entender que no hay educación sin comunicación, ¿verdad?
O sea, ambas partes, y sobre todo que la comunicación implica una acción, busca una acción, y la educación busca una transformación de la persona. O sea, si una educación funciona, la persona tiene que hacer de manera diferente lo que estaba haciendo, ¿verdad? Tiene que haber un cambio mejor, ¿verdad? No empeorando, sino mejorando su actuar, su conciencia, y también que se cumpla también la promesa que se le hace a los asociados que ingresando a la cooperativa, utilizando los servicios y educándole, uno puede tener una mejor calidad de vida. Excelente, excelente visión. Sí, en ese sentido, me gustaría un poquito resaltar la apuesta que precisamente en el ámbito de la educación ha hecho la cooperativa Sagrados Corazones, como reconocida como una de las primeras cooperativas que apuntó fuertemente a la educación financiera, que es algo demasiado importante precisamente para que los socios puedan valorar esos servicios financieros y saber utilizarlos a su favor como instrumentos muy válidos efectivamente para mejorar su calidad y su bienestar de vida. También quiero resaltar, a lo mejor no todas las cooperativas conocen que la cooperativa Sagrados ha conformado un centro de educación. Es así, presidente, la cooperativa está teniendo un centro de altos estudios cooperativos que es un instrumento sumamente valioso para ampliar la cobertura en cuanto a educación, no solo en el ámbito cooperativo, que es lo central, en diversos otros ámbitos que hacen a el bienestar y a la mejora de las condiciones de la gente. Sí, como lo había dicho anteriormente, nosotros no tenemos vamos a decir, oferta formativa para que el empleado que ingrese, y en aquel momento tampoco teníamos una oferta buena para formar dirigentes. Entonces la cooperativa ya empezó con un instituto de altos estudios cooperativos, le llamamos. Entonces, en un momento dado, como tenemos la norma ISO 9001, bueno, también nos atrevimos a certificar también la norma 21001, como para también que la educación que sale de una cooperativa es de calidad. Sobre todo eso es lo que es importante, todos los servicios que presta la cooperativa tal vez sea el mismo precio, tal vez sea el mismo costo, pero sí lo que es importante es como las cooperativas de consumo antes dan el kilo justo, ¿verdad? O sea que uno le tiene que dar lo justo, ¿verdad? Entonces, lo que se emprendió fue empezar a que también el Instituto de Altos Estudios Cooperativos tenga una norma internacional en calidad en gestión educativa, para que también los empleados y los dirigentes que pasen por ese instituto valoren la educación que se les está dando, ¿verdad? Porque generalmente no es que se valora tanto cuando sale de educación de la cooperativa. Parece que es algo muy básico, ¿verdad? Entonces también en eso estamos. Y por supuesto que sea más exigente la elaboración de los contenidos, que sea que lo que se implemente, o sea, que las personas que vayan al instituto se lleven algo práctico, algo nuevo, y les sirva realmente para su labor, tanto como empleado como dirigencial. Y es es la primera institución que tiene una norma en gestión educativa 21001, ¿verdad? Excelente. Muchísimas felicidades para la cooperativa. Entendemos y valoramos el enorme esfuerzo que eso significa y que efectivamente eso tiene que traducirse en un impacto en los asociados, en elevar el nivel de satisfacción en general de los asociados. No solo el que me den el crédito, sino que también me den un montón de otras prestaciones que me ayuden a saber utilizar adecuadamente ese crédito y otras prestaciones más que a través de esa educación y de esas capacitaciones se pueden brindar. Así es.
Ahora me gustaría pasar un poco a un sector de cooperativas que resalta un poquito lo que hace un rato mencionaba el licenciado Alberto Marecos, de que en algún momento es como que la gente no valora ciertas acciones en el ámbito, concretamente él se refería a la educación que muchas veces con mucho ahínco, con mucho esfuerzo en el seno de los comités de educación de las cooperativas se ofrecen. Bueno, y algo un poco similar a eso es como que también ocurre con un tipo de cooperativas que a veces ni siquiera la conocen, porque en algunos espacios me ha tocado mencionar cooperativas de trabajo asociado y me preguntan, ¿y qué es? ¿Qué? ¿Esa es una cooperativa de producción? ¿Es una cooperativa de servicio? Entonces, ahí también vemos de alguna manera, o por lo menos percibimos de manera personal, más bien tengo que decirlo, como que no hay una valoración real de lo que implica y del potencial que puede llegar a tener la cooperativa de trabajo como un motor para el desarrollo económico y social de nuestro país. En ese sentido, buenas tardes, licenciado Albino Amarilla, presidente de la Cooperativa de Trabajo Asociado, Cocertec Limitada, Cooperativa de Servicios Técnicos Multidisciplinarios. Me gustaría, desde su experiencia al frente de esta entidad, poder preguntarle respecto a cuáles considera que son los principales desafíos que enfrentan las cooperativas de trabajo de nuestro país para avanzar hacia una sostenibilidad integral, económica, social, también una sostenibilidad organizacional y ambiental. Muy bien, buenas tardes, María Elena, gracias por esta participación, señor presidente, gracias por la cooperación y por el hecho de que podamos emprender juntos esta iniciativa que yo creo que puede ayudar y es parte un poco de, como decías recientemente, la educación cooperativa. Gracias, Aurora, por la participación. Sí, yo tengo que hablar un poco de la cooperativa de trabajo. Ocurre que en nuestro país, lamentablemente, es poco conocido. Cuando uno habla de cooperativa, bueno, asimila a ahorro y crédito. Ni a de producción, poca gente conoce. Nosotros que estamos un poco imbuidos en este ámbito, conocemos, ¿verdad? Entonces, de un tiempo a esta parte, en realidad, algo se está conociendo. Y tenemos muchos desafíos. Nosotros tenemos un problema interno luego con nuestros socios, que es el poco sentido de pertenencia. Primero, la poca participación. Nos falta mucha educación cooperativa. La gente, bueno, en realidad tiene poco tiempo. No solamente en el sector mismo. La gente se ocupa, está trabajando, llega tarde, llega a la casa y ya se cansa. Entonces, poco tiempo hay para educarse, prepararse. Otros lo hacen, no sé cómo, pero hacen un esfuerzo mayor. Entonces, tenemos muchas cosas en el sector que tenemos que corregir. Por ejemplo, tenemos la regulación. Yo creo que falta una mayor flexibilización a la regulación. La resolución 17.200 del año pasado, del año 2023, nos exige un capital inicial de 30 millones de guaraníes a las cooperativas de trabajo. Bueno, le exige a ahorro y crédito también 50 millones, ¿verdad? Pero todavía es más razonable lo otro. Pero acá juntar 30 millones de guaraníes entre trabajadores, emprendedores, es complicado.
Entonces hay que adaptar el marco regulatorio. La dificultad en el relevo generacional es un problema también. Porque, ¿qué pasa? Nuestros hijos a veces ya están en otra cosa o abrazan una profesión, entonces difícilmente toma la posta, difícilmente. Pero hay algunos que siguen igual. La dificultad para crecer. Hay dificultad para crecer porque esta situación que nosotros logramos con Sagrados Corazones, hay poco. La poca apertura de las entidades de mayores recursos a veces. Entonces, en el financiamiento de algunos proyectos, de algunos programas que uno tiene a veces, entonces ahí se complica. Y la falta de apoyo. Nosotros tenemos un problema serio desde los sectores, hoy que estamos vinculados a organizaciones de segundo grado, tenemos un poco más de apoyo. Pero el tercer grado ni que nada. Yo les puedo decir, Compacop, nada. ¿Por qué? Yo siempre digo una cuestión a los compatriotas y a los extranjeros cuando vienen a visitarnos o estamos en un congreso. Somos los sin voz en Compacop. Justamente ahora estamos con una iniciativa de crear una federación de más tipos de cooperativas, justamente para que nos insertemos en el consejo de Compacop, para que alguna vez se sepa que algunas cosas buenas también hacemos en la cooperativa de trabajo. Yo les digo, en Compacop yo conozco gente de primer nivel que son de ahorro y crédito y que se van a los congresos en el exterior y le dicen, ¿qué en Paraguay? ¿Qué está haciendo? Todo el mundo informa de cuántos millones de dólares están generando las cooperativas de trabajo. ¿Y Paraguay qué? Nada. Porque se genera algo, no en la cuantía que quisiéramos, ¿verdad? Pero no se sabe, ellos no saben, no piden la información. Entonces no se puede saber. Sin embargo, si nos insertamos, somos miembros del consejo o en un comité, vamos a saber y vamos a ir a los congresos y vamos a explicar qué es lo que hacemos, qué hacen las cooperativas de trabajo en Paraguay y qué cooperación recibe. También puedo decir y criticar sanamente que el gobierno no apoya, no existe apoyo. Ahora ahora estamos con la reglamentación, estamos esperando el decreto reglamentario, está en el Poder Ejecutivo, estamos esperando que nos apoyen, nos ayuden en eso. Y yo creo que con eso, y por último quiero decir nomás que en Paraguay luego tenemos un problema, y más todavía en las cooperativas de trabajo, la baja productividad. En Paraguay tenemos una media, comparando con los países latinos, 16.4% de productividad, comparando, pensando en el 100%. Imagínate, pues estamos muy por debajo de muchos países. La productividad. Entonces, también en nuestras cooperativas de trabajo también estamos así, ¿verdad? Excelente. Eso es lo que no sé si contesta la... Sí, la verdad es que puedo entender que en el caso de las cooperativas de trabajo son múltiples los aspectos que de alguna manera representan una suerte de obstáculos o barreras para lograr esa sostenibilidad, ¿verdad? Por un lado, desde el punto de vista de la regulación, que como señalabas, está el proyecto de decreto, cuando que la ley de fomento de las cooperativas de trabajo entiendo que fue promulgada en el 2021. Sí, así es. Ya han pasado 4 años y no tenemos la reglamentación correspondiente. Por otro lado, creo que un obstáculo muy importante, puedo entender, es precisamente el que hace referencia a los socios. ¿Por qué? Porque a veces en las cooperativas de ahorro y crédito, bueno, el socio es como que
digamos que le es relativamente fácil acceder a los servicios. ¿Por qué? Porque justamente es parte de su interés, ya sea ahorrar o sacar un préstamo. En el caso de las cooperativas de trabajo, requiere no solamente el compromiso, sino el involucramiento real. Entonces ya es un poco otro tipo de participación, otro tipo de real compromiso que se requieren. Entonces, en ese sentido, también creo que la educación de los socios y de las personas que en algún momento ven a este modelo cooperativo como un instrumento válido, frente a situaciones de altísima informalidad, incluso laboral, que tenemos en nuestro país. Entonces me voy un poco a la segunda pregunta. ¿Cómo ven ustedes qué les falta o qué faltaría para que este modelo, este sector, mejor dicho, de cooperativas de trabajo realmente pueda tener un impulso y ser vista como un instrumento clave para el desarrollo económico, social, precisamente frente a esas desigualdades, a esa altísima tasa de informalidad y sobre todo en Paraguay, esa informalidad tiene rostro de mujer y tiene rostro de joven? ¿Cómo ven qué falta para que eso se pueda valorar? Bueno, muy interesante la pregunta. En un país como el nuestro, donde realmente la ocupación laboral es complicado para un joven, para una mujer o para una viuda o un viudo, se complica tremendamente. Entonces, yo creo que lo que falta es una mayor difusión de este tipo de entidades, las cooperativas de trabajo asociado. Falta que el propio Ministerio de Trabajo conozca un poco más. Yo le digo con toda autoridad, porque estuvimos trabajando casi 3 años en el Parlamento con la reglamentación, que a iniciativa de un parlamentario nos llevó ahí. Parte del año pasado ya tomó la posta la nueva administración del Consejo de Administración del Consejo Directivo del INCOP. Entonces se trabajó en el INCOP por el decreto reglamentario. Y el ministerio no conoce, los parlamentarios no conocen. Entonces, poca difusión, entonces es muy difícil así seguir trabajando. También puede ser interesantísimo la inserción de las cooperativas de trabajo en las pymes, MIPYMES. ¿Por qué? Porque se va a lograr con eso de que muchos trabajadores están ahí encostados nomás, informales, que no tienen ningún tipo de apoyo social, no tiene servicio social, servicio sanitario, servicio de salud, no tiene. Entonces es difícil. Si eso se flexibiliza, la regulación, hay apoyo. Por ejemplo, una idea que tenemos nosotros en Cocertec es, presidente, les comento, tenemos la idea de que las cooperativas de ahorro y crédito, aquellas de mayor porte, tipo A, apadrinen a sus emprendedores, a su grupo de personas que trabajan y podamos hacer algo y crear cooperativas de trabajo, que van a ser lógicamente socios de ellos, van a darle financiamiento, van a apoyarle en todo. Entonces, ese tipo de cosas es lo que falta. Entonces, pero tenemos que flexibilizar la regulación. Eso me parece lo que falta. Después, más conocimiento, más difusión y que nuestros socios se acerquen un poco más, inclusive en la parte interna de la cooperativa. Muchos, como no se acercan, no participan, no se involucran, entonces no conocen. Entonces ese es un problema. Sí, se me ocurre, licenciado Albino y María Elena y Alberto, lo siguiente.
Escuché con mucha atención lo que el presidente Albín Amarilla, un gran luchador por las cooperativas de trabajo asociado, podemos decir, porque en realidad son más de 16 años de lucha que tiene Cocertec en ese sentido. Pero estaba pensando 2, 3 cositas. En primer lugar, que las cooperativas, por ejemplo, pueden aportar su granito de arena para, si esos 30 millones va a quedar en la regulación, por ejemplo, facilitarle una cooperativa a los emprendedores, una cooperativa de ahorro y crédito, y que sea como un préstamo, y que esos préstamos, por ejemplo, puedan devolverle en un plazo estos emprendimientos que están iniciando como cooperativa de trabajo asociado. Por otra parte, también, ya que ahora hay una ley de educación cooperativa, sería muy bueno insertar dentro de esa ley el que la gente pueda conocer todos los tipos de cooperativas, incluyendo las cooperativas de trabajo asociado, de tal manera a que forme parte de la alternativa de esos jóvenes que se van a recibir, ya sean en la secundaria o a nivel de universidad, como para que puedan crear sus propias cooperativas de trabajo asociado. Por otra parte, ver una forma de insertarse con esta ley de MIPYMES, porque la ley de MIPYMES es distinta a la ley de las cooperativas de trabajo asociado. Eso hemos analizado ya nosotros en el seno de Cocertec. Y estuve ahora, presidente, en la 27 Conferencia Internacional de Economía en el Banco Central la semana pasada. Y algo muy interesante que escuché entre los expositores fue precisamente eso, ¿verdad? El hecho de que se pueda ver sistemas alternativas de regulación. Aurora, creo que tenés una última pregunta para... Así es, para ambos presidentes siempre es importante dar un cierre. Y en ese sentido queremos decirles si tienen un último mensaje que nos puedan dar, pero siempre un mensaje, digamos, como para animar a las cooperativas, como para que nosotros tratemos de unir fuerzas dentro de ese contexto del 6º principio cooperativo, así como hemos hecho Sagrados Corazones y Cocertec Limitada, y está resultando muy bien. Y creo que muchas más cosas podemos hacer juntos, presidente Alberto. Uh-huh. Bueno, lo más importante también es entender un poco cómo hacen las empresas de lucro, cómo se van adaptando a los nuevos tiempos, como le había dicho. Bueno, acá ese José del Pilar, buenas tardes, interesante los planteamientos que exponen, y es para un debate más amplio y una pregunta. Ya viene la pregunta. Ya viene. Ya pidió la pregunta. Sí, una pregunta. ¿Cree que las grandes cooperativas renunciarán a su cartera de emprendedores para crearse cooperativas de emprendedores? Sí, es un tema para debate. Un tema para debate, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Estaba apuntando bastante. Sí. Con el tema, ¿verdad? Sí, pero es desafiante. A mí me gustaría responder esa, sí se puede. Sí. Como para responder, va un poco hacia ese lado también. El desafío es que hay bancos y financieras que se unen, se fusionan, entonces lo que van haciendo es abaratando los costos y se van uniendo, ¿verdad? Ampliando, ¿verdad? Las cooperativas de ahorro y crédito realmente es muy difícil de unirlas, ¿verdad? No, cada uno hace mejor que el otro, y lo que no quiere es compartir sus experiencias, y esa unión es muy difícil porque una cooperativa sí que hace mejor esto, otra cooperativa hace mejor esto. Entonces no hay un punto en común en ese aspecto, ¿verdad? El entender también que la actividad financiera cada día más, los expresos son más chiquititos, ¿verdad? Los intereses van bajando más y los ahorristas quieren más intereses, y el margen que te da para poder maniobrar, o sea, para poder sostenerse, claro, en realidad, es muy poquito, ¿verdad? Entonces,
también debemos entender que a veces le queremos mucho a nuestras cooperativas que vimos nacer, pero también eso con el tiempo no va a ser sostenible, ¿verdad? Entonces también las cooperativas de menor desarrollo tienen que tener esa visión de poder trabajar juntos y para poder prestar servicios, ¿verdad?, que sean de más bajo costo y también sean algo que unos productos de más calidad, ¿verdad? El principal desafío es eso, entender que solo no vamos a poder llegar. Somos muchas cooperativas de ahorro y crédito. Sí. Por otro lado, también somos tanto, dicen, el movimiento cooperativo, pero eso es una repitencia, ¿verdad? O sea, es como sí. En estadísticas vos quitas y se repite. O sea, un socio está en más de una cooperativa sí. Y es una cuestión que también se tiene que revisar y ver realmente. No son los sí. millones que dicen, sino que son menos. ¿Verdad? Eso también es algo importante. Que debatir y no ponernos que somos muchos millones, sino que somos menos, ¿verdad? Y una cooperativa debe uno acá, debe otro allá y hace una rueda, ¿verdad? Sí, eso sería el desafío más importante, ¿verdad? Sí, realmente hablabas un poco de los costos financieros, pero también creo que hay un tema muy importante que las cooperativas tienen que mirar, que es la alta competencia, porque estamos compitiendo no solo entre cooperativas. El mismo segmento de mercado hoy es apetecible por grandes bancos. Entonces también es otro desafío o que creo que es oportuno que las cooperativas de menor tamaño, como lo señalabas, tengan un poco más de apertura y que pongan primero el interés de la masa societaria en buscar esos mecanismos que hoy, o que siempre existieron, pero que casi muy pocos se han puesto en práctica, como ese trabajo más coordinado con otras cooperativas, o por qué no pensar en figuras como la fusión, siempre tratando de que finalmente lleguen mejores servicios a los asociados. Y que el propio marco regulatorio así lo establece como sí. Una opción también, que va a ser un tema para más adelante. Sí, totalmente. Porque nosotros tenemos aquí, Alberto, vos sabés que Albino Amarilla junto con Oscar Franco y el doctor Alarcón, ¿verdad?, fueron los creadores de la primera norma marco regulatorio, la 499/04 del INCOP, ¿verdad? Entonces va a ser un tema también que vamos a ir tratando más adelante. Sí. Pero yo quería contestarle al señor. Sí, yo te envié en tu mensaje para que puedas verlo, porque enseguida va a haber otro bloque, ¿verdad? Sí. Pero sí también ¿cómo se dice? Debate, ¿verdad? Sí. Ahora se enciende el tema. El debate, sí. Muy bien. El tema es que a mí también me cupo estar en el directorio del INCOP y 2010-2011. Y en ese momento ya se hablaba del tema de las fusiones, ¿verdad? Sí. Entonces, entender también por qué es el tema de tan alto para las cooperativas poder hacer, es porque los asociados van aportando y hay muchas cooperativas ya de gran porte. Entonces comenzar de un ahorro y crédito no es más algo que por un mismo mercado estamos compitiendo, y también los bancos financieros están entrando en ese mismo con los mismos nichos, ¿verdad? Sí. Entonces es importante entender eso, que como repito, olvidarnos de que le quiero mucho, sino que más bien pensar en el asociado, que es el que apuesta por la cooperativa. Y si nosotros eso no comprendemos, vamos a ver bancos que le están llevando a los jóvenes hacia ellos por la tecnología que tiene, y solo los vamos a decirle, las cooperativas que tienen menor desarrollo no van a tener socios después, ¿verdad? Eso también es importante, es algo muy
como se duele decirlo, pero tenemos que decirlo para que no veamos cooperativas que se vayan cerrando en el tiempo. Y me encanta, María Elena, lo que Alberto nos dice. Pareciera ser que Alberto, le pusimos el guión a Alberto, ¿verdad? La idea era esa precisamente, que podamos tocar los temas que muchas veces duelen decirlo, pero hay que decirlo, y en algún momento teníamos que tratar, conversar y enfrentar esas situaciones de una manera crítica, de una manera más objetiva y de una manera, digamos, participativa, tratando de construir ese pensamiento crítico. Y si me permitís, presidente, quiero contestarle a José del Pilar Ibarra, que está viendo, ¿verdad?, el programa, y que nos dejó una excelente pregunta. Si creen que las grandes cooperativas, primero él dijo de que está de acuerdo, ¿verdad?, con los planteamientos, pero que son interesantes, pero si las grandes cooperativas renunciarían a su cartera de emprendedores para crearse cooperativas de emprendedores. Bueno, en realidad, José, quiero decirte que los estatutos sociales de las cooperativas generalmente tienen previsto de que no solamente personas físicas sean sus socios, sino también personas, digamos, jurídicas. Desde ese punto de vista, entonces, si sus socios se unen y forman una nueva forma jurídica, una cooperativa de trabajo asociado, pueden asociarse a su vez o seguir siendo socios, pero ya por un lado en forma individual y por otra parte como una nueva cooperativa de trabajo. Entonces es al contrario, nosotros creemos que podemos fortalecer esos vínculos e ir creando alternativas realmente de trabajo para un gran segmento de la población. Y es cierto, María Elena dijo al inicio que esta pobreza o esta desigualdad tiene rostro juvenil y rostro de mujer, pero también María Elena estaba pensando rostro de adultos mayores, que no son tan mayores, pero que vemos a mucha gente abandonada en las calles, y yo siempre me pregunto, ¿quién hizo algo? ¿Cuándo? ¿Dónde se perdieron? ¿Por qué ellos están así y no poder mejorar? Es decir, si tenemos las buenas intenciones, creo que este va a ser un lindo canal, una alternativa interesante. Tan importante es que hasta la OIT tiene unos acuerdos, ¿verdad? Unas concordadas que tratan sobre la cooperativa de trabajo asociado. Así es. Presidente, te toca. Para permitirnos, ya que me invitaron. Me encanta, Alberto, me encanta. No, realmente nosotros ya habíamos analizado por la radio online cuál de las figuras queríamos también tener con el medio de comunicación, ¿verdad? Y una de las cuestiones que analizamos primero fue la ley ¿cómo se llama?, de trabajo asociado, pero no estaba reglamentada porque queríamos que la radio naciera como una cooperativa de trabajo. Sí. Entonces no pudimos hacer, ¿verdad? Después está la EAES también, pero que también es un problema para nosotros. Y ojalá la noticia que estás dando que se pueda dar, y sobre todo ese tema de los montos de dinero tendría que bajar, ¿verdad? Sí, porque es una barrera bastante importante, y sobre todo también se tiene que dar en el tema de cómo apoyar, ir creciendo de a poco, no poner una vara muy alta, sino que también ir en forma progresiva, vamos a decirle, esa barrera de capital que están poniendo, ¿verdad? Eso es lo que le había dicho, que por qué frenar las cooperativas de recrédito, por eso le ponen una vara muy alta, porque hay muchas, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Y Albino tendría que darnos su mensaje final, licenciado. No. Bueno, como mensaje final, yo quiero indicar nomás, y va no solamente para las cooperativas de trabajo, la falta de una mayor educación cooperativa. Realmente es generalizado eso. Yo creo que hay que buscar, propender a acercarse, y el SNEC es una herramienta importante para ese tipo de cosas. Hay que trabajar un poco más en eso. La mayor integración. Nosotros necesitamos mayor integración. La gente se acurruca, está un poco aislado, entonces no existe, eso no funciona así. Tenemos que integrarnos en la organización de segundo piso.
de tal manera de que ahí podamos intercambiar acciones, consultas, cómo solucionaste este problema. Entonces, con esa integración muchas cosas se ganan. También mayor difusión de nuestras actividades, internamente y externamente. ¿Qué hacemos de bueno? Hay muchas cosas buenas. No hay tiempo nomás. En un momento yo voy a pedirle a las animadoras que hablemos exclusivamente de cooperativa de trabajo, porque hay cosas muy lindas que hemos hecho y que se ha hecho. Y también debe tener el mismo poder ejecutivo, el Estado mismo tiene que conocer un poco más. Porque nosotros como cooperativa de trabajo podemos aportar muchísimo a la ocupación, al ingreso de personas, muchísimo se puede hacer. Y finalmente les quiero decir nomás, como un mensaje final ahí, nosotros tenemos entre la población económicamente activa el 62% de informalidad. La informalidad se puede combatir con el cooperativismo, se puede. Cooperativa de trabajo, se puede combatir. Imagínense ustedes que se está despidiendo a la gente del sector primario, secundario y terciario. Y hay disminución de trabajo, de personas. Entonces, yo creo que el resultado de todo esto, de la informalidad y de la falta de trabajo, empeora la disminución de personas, de disminución de personas afectadas al trabajo. Se disminuye. ¿Y qué es lo que se hace? Es disminución de costos. Y es más bajo sacarle a la gente, supuestamente disminuyendo el costo. Sin embargo, probablemente se le saca a las personas que mayor está aportando a la empresa, con mayor experiencia, conocimiento y capacidad. Y la solución, yo les digo una cosa, señores, en este país, si nosotros buscamos la forma de que a los emprendedores le conformemos cooperativa de trabajo, con 6 personas nomás. 6 personas necesitas para una cooperativa de trabajo. Entonces, es muy sencillo. Lo que pasa es que necesitamos voluntad política, tanto de los directivos de las cooperativas grandes, reitero, las cooperativas de ahorro y crédito grandes pueden apadrinar. Puede tener 3, 4, 5 cooperativas de trabajo. Socios de ellos que le dan financiamiento. Albina, y también como parte de su responsabilidad social, claro, organizacional. Sí. Al interior para con sus propios socios y también para con la sociedad. Con la sociedad, al país, con el país todo. Entonces la solución es cooperativa de trabajo asociado. Parece interesante. Sí, sumamente interesante. Como decíamos, este es un espacio para dialogar, confrontar ideas y generar propuestas. Entonces, con nosotros está el ingeniero agrónomo Carlos Romero Roa, el presidente del INCOP. Él tiene una larga trayectoria en el cooperativismo, en la gestión pública y en los proyectos de desarrollo. Presidente, nos preparamos como para hacerte por lo menos unas 20 preguntas, pero bueno, con este escaso tiempo que nos queda, queremos decirte que preparamos 4 ejes principales, pero vamos a hacerte una pregunta por eje con María Elena. Para el primer eje, presidente, queremos preguntarte, ¿cómo describe usted la situación actual del cooperativismo paraguayo en sus distintos ámbitos, económico, social y gobernanza? Muy buenas tardes, realmente un saludo a toda la audiencia. Buenas tardes. Una pregunta bastante amplia, pero realmente el sistema paraguayo, como decimos, de cooperativa, gozamos de buena salud. Antes que nada, yo digo gozamos porque yo me siento cooperativista, soy de origen cooperativo y hoy tengo la oportunidad de estar del organismo de aplicación del control del sistema cooperativo, pero mi vasta experiencia en el sector cooperativo, volviendo al INCOP después de 25 años realmente, sí, donde la dedicación en ese tiempo era la promoción, hoy en día cambió la función principal del INCOP, que es la regulación.
podemos decir que el sector cooperativo tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. O sea, si aplicamos un FODA como aplicamos dentro del proceso de planificación normalmente, como sistema tenemos que mirar también las fortalezas, las amenazas y las debilidades. Realmente de todo tenemos dentro del sistema cooperativo. Tenemos un cooperativismo que ha ido creciendo y el cooperativismo que hoy tenemos es muy diferente a lo que teníamos en todas sus condiciones, en el punto de vista económico, en el punto de vista de la gobernanza, es muy diferente a lo que teníamos hace 25 años atrás, o 30 o 35, cuando empezamos realmente en el punto de la promoción del sistema cooperativo, que viene aparejado al cambio de gobierno, que ocupaba un esquema diferente, y hoy la amplitud de gente, porque cuando hablamos de más de 2 millones de habitantes, o más de 2 millones de afiliados al sistema o asociados al sistema cooperativo, estamos hablando de alrededor del 50% de la población económicamente activa. Entonces, tiene sus diferencias, tiene sus dificultades, pero que solamente los cooperativistas podemos saber y podemos encaminar cuál es lo mejor que tiene. Y desde ese punto del INCODE, esa es nuestra misión principal. O sea, es resumiendo un poquito. ¿Cómo le vemos? Le vemos con buena salud, con algunas debilidades, muchas amenazas, pero sobre todo la fortaleza del sistema es lo que hoy estamos, digamos, como principal fuerza. Excelente. Bueno, a mí me toca un poco hacerle la pregunta en relación al eje de sostenibilidad económica, y al hablar de ello, no podemos dejar de preguntar respecto a el marco regulatorio que de alguna manera hace un poco a la gobernanza que señalaba precisamente, que en mi época no existía, dicho sea de paso, ¿verdad? Hace unos 20 y tantos años atrás no existía ni un marco regulatorio. Por acá, no existía. Bueno, entonces la pregunta un poco gira en torno a, siempre es una suerte de preocupación de las cooperativas, los cambios normativos que se puedan plantear ante un contexto también cada vez más incierto. Entonces, ¿en qué está trabajando actualmente el INCODE para establecer un marco regulatorio ciertamente robusto que contribuya a una mayor transparencia, pero a la vez que no asfixie a las cooperativas, algunas cooperativas de menor tamaño o de otros tipos? Específicamente, ¿qué está haciendo el INCODE respecto al marco regulatorio para las cooperativas? Realmente nosotros, a partir del año pasado, el segundo semestre, nosotros venimos trabajando en lo que decimos la reforma del marco regulatorio. El marco regulatorio cumplió, ya tiene más de 20 años. Sí. Creemos que ha sido una de las fortalezas en el proceso de consolidación del sistema cooperativo, en las normativas, en el control y sobre todo la posibilidad de tener lineamientos. Pero estos 20 años han sido, sobre todo, tenemos un marco normativo que son para las ahorro y crédito, para las de producción y para otros tipos de cooperativas. Tenemos una clasificación primeramente de cooperativas conforme al marco en A, B, C. Sí. Que nos da realmente una posición en relación a ciertas condiciones económicas que puede llegar o que llega a la cooperativa, pero hoy tenemos también grandes diferencias porque hablamos hoy poquito más de 601 cooperativas, cerramos al 31 de diciembre del 2024 y nosotros hemos invitado, ¿a quiénes hemos invitado? Hemos invitado a las 2 confederaciones existentes en el Paraguay en el momento de que iniciemos el trabajo, planifiquemos el futuro del marco normativo y en conjunto saquemos algunas de las condiciones. ¿Por qué? Porque el marco normativo hoy no... El normativo, el que debe regular los procedimientos, las normas, hoy está bastante desfasado con el correr del tiempo y sobre todo el sector cooperativo tiene que ayornarse a lo que es tecnología, tiene que ayornarse a lo que son los controles y hoy el mundo digital prácticamente no está en las normativas. Entonces, de por allí viene. Tenemos hoy que cooperativas de tipo A, donde el marco regulatorio habla de 50.000 millones y mantener ese esquema por un periodo de tiempo para ser reconocida como tipo A.
y sin embargo hoy llegan una cooperativa a 50.000 y hoy tenemos ya cooperativas que están con 500.000. Entonces, las exigencias que recibe el de 50.000 por haber dado ese paso, se aplican las mismas condiciones que aquel de 500.000. Entonces tenemos que buscar un intermedio o tal vez buscar condiciones. Y también hoy los sistemas de ahorro, los sistemas de plazos, las posibilidades de verificación y sobre todo en el sentido de que es tecnología que tiene que ser en línea, o sea, el control debe ser lo más cercano posible, porque hablamos de entidades financieras y sobre todo hablamos de dinero correspondiente a los asociados que está depositado en aporte o está depositado en ahorro, que realmente es lo que amerita una parte del control de lo que necesita el Estado como ente regulador. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo venimos trabajando? Con las confederaciones tenemos plazos, ya tenemos presentaciones, vamos a conformar un equipo de trabajo conjuntamente con las dos confederaciones, el equipo del INCODE, y vamos a consensuar los términos, que muchas veces una cosa es lo que se define en el escritorio, pero al salir al campo, siempre en la planificación, sí. Y sobre todo a mí que me gusta la parte de proyectos, el papel aguanta todo, pero cuando vos empezás a operativizar, tenés los inconvenientes, entonces es importante la participación de la gente, sobre todo en los procesos y en los controles. Excelente, entonces quiere decir que podríamos pensar que para finales de este año tendríamos ya un nuevo marco regulatorio, por lo menos para algunos sectores priorizados. Y nosotros tenemos la idea de empezar con el sector de ahorro y crédito y seguir con el de producción. Creemos que el de producción está más consensuado entre las cooperativas de producción. Ya. El marco de ahorro y crédito, estimamos que de aquí a un mes estaríamos iniciando los procesos de trabajo ya de las propuestas que tenemos, analizando las propuestas y sobre todo estableciendo cuáles serían los criterios partiendo de la calificación y yendo a consideraciones específicas, en el sentido hoy que hay muchas cosas que tenemos que alinear desde el punto de vista económico financiero en el sector, porque también el mundo está cambiando, el grado de inversión de Paraguay, sobre todo de qué viven las cooperativas. Te pregunto, las cooperativas viven de los intereses cobrados, sobre todo de crédito, el interés deprimido, y tenemos que trabajar también en el futuro de algún tipo de inversión que tenemos que regular, que las cooperativas puedan hacer, y sobre todo manteniendo siempre los gastos dentro de los límites correspondientes. Las tasas de ahorro, las tasas de crédito, que hoy tenemos un acuerdo con el BCP ya logrado hace bastante tiempo, donde tenemos las tasas topes, pero preocupa un poquito las tasas de abajo que no tienen tope y que muchas veces nos da margen también al sector cooperativo cuando las tasas de interés son superiores a las medias. Así mismo. María Elena, sí, yo tengo una tercera pregunta, pero antes quería decirle dos cosas al presidente. En realidad en ese análisis DAFO se habla de las estrategias CAME ahora, donde todo lo que sea debilidad, por ejemplo, tendríamos que ver las posibilidades de corregir. Todo lo que tenga que ver con las amenazas, afrontar, porque usted decía, tenemos muchas amenazas, ¿verdad? Las fortalezas, mantener, y en el caso de las oportunidades, explotar. Y hay veces que no vemos esas oportunidades. Las cooperativas de ahorro y crédito tienen, por ejemplo, hoy día se puede hablar, muchas de ellas con exceso de liquidez. ¿Y qué hacer con ese exceso de liquidez en un mercado a veces saturado de créditos también? Entonces yo creo que el escenario cambió. Y ese escenario, por supuesto, exige nuevas regulaciones. Estuvimos con el licenciado Albino ahora en la 27 conferencia de economía acá en Paraguay. Y escuché dos temas que me encantaron. Primero, de que ahora las regulaciones tienen que hacerse, hay que volver a los principios. Dice que la regulación tiene que basarse en los principios, no ir creando muchas regulaciones olvidando el principio. Y segundo, de ver, por ejemplo, diferentes tipos de alternativas de regulaciones. No siempre solo un ente regulador central es suficiente, sino ir buscando alternativas en las regulaciones, donde, por ejemplo, se pueden ir viendo las autorregulaciones. Incluso se dio el ejemplo de las autorregulaciones dentro de la propia industria. Entonces a mí me pareció muy interesante esas alternativas y son cuestiones que tenemos que ir también analizando dentro del cooperativismo, ¿verdad? Y tengo ahí para usted una tercera pregunta. Ya estamos en el eje de desafíos organizacionales y de gobernanza.
¿Qué avances o retrocesos ve usted en este aspecto, tanto, digamos, organizacional y de gobernanza en el sector cooperativo? Antes que nada, me gustó tu comentario. Sí. Realmente es así, hay que plantearse, hay que verse, hay que ver las disponibilidades, hay que ver las tasas, si esa disponibilidad en exceso no nos está saliendo un costo. Y en relación a eso también tenemos que trabajar. Las autorregulaciones están previstas y están dentro de lo que es la autonomía cooperativa. Cada entidad tiene que, lo ideal sería que fije sus límites, sus metas, sus límites y realmente qué es lo que quiere llegar, y a partir de allí vienen las autorregulaciones, que es el primer paso fundamental. Muchas de las normativas que siguen vigentes ahora partieron de los límites de ciertas cooperativas, en el sentido de que ellos experimentaban, y ese buen resultado de esa situación llevó a digamos, a establecer como límites, como parte del proceso de lo que son las regulaciones. Entonces, es importante que las cooperativas, tengamos que decir que las cooperativas son autárquicas, autónomas, y que se rigen, y la fortaleza principal del sector cooperativo es que su autocontrol desde el Consejo y la independencia de la Junta de Vigilancia son factores muy importantes para el manejo de la entidad. Y dentro de la pregunta, dentro de la gobernanza, hoy estamos sufriendo bastante en los procesos asamblearios de lo que es gobernanza, y también creemos importante que hoy las cooperativas necesitan profesionalizarse. Se necesitan llegar, y tienen que llegar, la gente que lleguen a los consejos tienen que tener hoy no solamente credibilidad e intenciones, sino que tienen que tener también, que en las cooperativas de ahorro y crédito sobre todo, tiene que tener capacidad de análisis financiero en relación a lo que como entidad nosotros tenemos. Y esa es una debilidad que estamos teniendo hoy, donde normalmente si el cuadro directivo no baja a un nivel, o hablamos, que siempre hablamos en el sector cooperativo, que es la gerentocracia o las decisiones en otros ámbitos, y aprobado por los niveles que no tiene. Entonces, eso es un trabajo hormiga que hay que volver a hacer. Tendríamos que buscar el mecanismo de establecer también, así que tienen cierto nivel, no solamente exigencias desde el punto de vista financiero, económico, cumplir con las cosas, sino cómo manejar internamente, y las decisiones tienen que tratarse y tienen que hacerse en consenso, o en trabajo, o en discusión, pero sin enojos. Y ese es muchas veces lo que nos cuesta a los paraguayos. No nos gusta el control, y no nos gusta perder en nuestra emoción. Entonces ese es el principal trabajo de gobernanza que tenemos que trabajarlo. Y la segunda, que viene muy atado, es que tenemos que buscar los mecanismos a traerle a la juventud, a la gente joven, que hoy vemos esa deficiencia en el sector, porque nos vemos los mismos de repente de hace 20 años, y entonces no hay un reentré de la gente joven que quiera asumir compromiso, y tenemos que convencerle para seguir creciendo, seguir manteniendo. Es que la juventud tiene que empoderarse de los procesos que nosotros, ya que venimos trabajando entre 25, 30 y 35 años, tenemos que tener esa recomposición de la masa societaria que también llegue a esos lugares. Sí, totalmente. Tenemos que volvernos atractivos para los jóvenes. Ese es un tema que también tenemos previsto abordar en estos próximos programas. En honor un poco al tiempo, y sabiendo que vamos a poder contar en otro programa con su visita, me gustaría que pudiera dar un mensaje final a las cooperativas en este año tan simbólico, en el que por segunda vez la ONU ha declarado al 2025, al igual que en el 2012, como el Año Internacional de las Cooperativas. ¿Qué mensaje podría darle a todas las cooperativas de Paraguay? Que sigamos trabajando, sobre todo en pos del asociado. La designación de la ONU de un 13 de junio del año 2024, de designar como Año Internacional de las Cooperativas, es justamente el reconocimiento a este sistema cooperativo que funciona en el mundo, pero funciona a través de nosotros, los hombres, nosotros los socios, nosotros los dirigentes, que fortalezcamos ese vínculo y realmente no perdamos nunca que es la esencia cooperativa, que está basado en unos principios cooperativos, pero que esa esencia, por más tecnología que tengamos, tiene que
de alguna manera incluirse en lo que es la esencia cooperativa, la diferencia cooperativa y sobre todo lo que siempre nos caracterizó, la solidaridad, el encuentro y sobre todo el intercambio en favor del menos necesitado. Construimos un mundo mejor, está visto por todo el mundo a través de la ONU, porque las cooperativas siguen construyendo y van a seguir construyendo un mundo mejor por los principios que buscan, por los manejos que buscan, pero ese es el camino que hemos elegido y tenemos que fortalecer esa situación. Podemos tener tropiezos, podemos tener, hoy decir, injerencia de muchos de la parte de gobernanza que parecieran no ser cooperativistas, sino que tienen intereses económicos. Tenemos que cooperativizarlo y realmente los principios cooperativos nos van a llevar hacia arriba, nos van a llevar siempre trabajando. Y en Paraguay se demuestra eso por la cantidad de gente que está asociada a algún sistema de cooperativa. Hay gente que no solo uno, tiene 5 también. Decíamos. Esa es una realidad y esa es la confianza que seguimos siendo. Hoy tenemos que seguir manteniendo esa confianza, pero tenemos que seguir siendo ágiles con el mundo, que no son competencias. O sea, ni las entidades financieras ni bancarias no son competencias nuestras. ¿Por qué? Porque nosotros lo que brindamos no es crédito, lo que nosotros brindamos es un servicio que provenga y que busque el bienestar de ese asociado. Entonces, esa es una gran diferencia y tenemos que seguir explotando, pero tenemos que seguir buscando tecnología, teniéndola, asumiendo la ciberseguridad, que son puntos que tenemos que asumir en el sector cooperativo para tener. Entonces, mi mensaje pleno va en el sentido de las cooperativas. Sigamos trabajando, sigamos mejorando, pero miremos siempre como al frente que la tecnología vino para instalarse, está instalada, y si nosotros no utilizamos la tecnología vamos a quedar por detrás. Excelente. Agradecemos muchísimo, presidente, que nos haya acompañado esta tarde y así como lo dijo usted mismo, sigamos fortaleciendo, construyendo juntos y camino hacia la sostenibilidad integral para las cooperativas de Paraguay. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes.